Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar ahora un poquito de las imágenes del corazón, de las imágenes cardíacas, y de esta manera vamos a lograr integrar mucho de lo que se ha dicho durante toda la mañana y durante toda la tarde. Hay que recordar que actualmente lo que es el estudio de la imagen cardíaca es algo que está bien estructurado. Ya se habla del diagnóstico cardiovascular por imágenes. El diagnóstico cardiovascular por imágenes nos ha permitido conocer mejor anatómicamente y funcionalmente cada una de las partes del corazón. Entonces vamos a comenzar primero de donde parte todo. Todo parte de la ecocardiografía. La ecocardiografía desde sus distintas modalidades que conocemos, ecocardiografía 2D, luego la ecocardiografía con tisulares, TREN, hasta pasar por la ecocardiografía 3D. Realmente durante este año no podemos decir que se crearon nuevas tecnologías como en años anteriores, pero sí que hubo nuevas aplicaciones que permitieron la fusión entre ciertas imágenes de ecos, principalmente de eco transesofágico, con imágenes radioscópicas, las cuales fueron de gran utilidad en sobre todo las cardiopatías estructurales. Se hace también lo que es un sistema de medición de la contractilidad con la optimización de la resolución lateral de los equipos que ya están, y cobra importancia en la ecocardiografía de estrés el estudio de la ecocardiografía de perfusión, sobre todo con adenosina, con dipiridamol, el cual tiene una sensibilidad bastante que se relaciona bastante bien con el SPECT. Esto siempre y cuando las tomemos las imágenes al inicio, al pico del estrés. Entonces, estas son unas generalidades tal vez de lo que podemos decir en cuanto a ecocardiografía 2D, y vamos a adentrarnos un poco sobre qué se publicó este año en ECO. Vamos a comenzar con las recomendaciones de eco transesofágico, las cuales fueron publicadas para el 2014, y comenzamos a hablar de varios puntos. Se ha hablado aquí de lo que es la parte de intervencionismo, se han hablado de los TAVI, de las complicaciones, pero todo parte del diagnóstico. El diagnóstico lo comenzamos a hacer con el ecocardiograma. No llegamos a un TAVI si no tenemos un ecocardiograma que nos da el diagnóstico de una estenosis aórtica. Entonces, ¿qué nos ha permitido la ecocardiografía, sobre todo la transesofágica? La medición del anillo en las estenosis aórticas severas, las cuales nos van a orientar al implante del TAVI y nos permiten predecir el grado de insuficiencia paravalvular. Nosotros vemos el anillo, vemos cuáles son sus características, la presencia o no de calcio, y eso nos va a permitir prever cuáles complicaciones puede haber durante el procedimiento. Mucho más allá de llegar al diagnóstico y de poder predecir esto, la ecocardiografía 3D también ha hecho nuevos sistemas para la medición cada vez más parecida a lo que nosotros utilizamos en tomografía. Es con una imagen pues mucho más sencilla y tal vez disponible y en tiempo real en la sala, podemos obtener, cuando se dispone de la ecocardiografía 3D, de una imagen en distintos planos ortogonales que nos permiten orientarnos dónde estamos exactamente y medir el anillo. Esta medición del anillo ha sido comparable con los datos obtenidos por tomografía. Una vez que ya se diagnosticó y que tenemos cuál es el anillo que vamos a usar y cuál es el tamaño de la prótesis, tiene un papel importante durante la guía de procedimiento percutáneo. Entonces vamos desde lo que es la parte de guiar el procedimiento, medir el anillo, observar la liberación y poder identificar en ese momento las complicaciones. Es decir, si hay una evaluación rápida de las complicaciones, se pueden resolver y evaluar sus resultados para luego hacer su posterior seguimiento. Eso lo podemos hacer tanto en ecocardiografía 2D o 3D. Si hay algo importante de la ecocardiografía de 3D es justamente en la guía de procedimientos estructurales, porque permite evaluar las complicaciones de una manera mucho más rápida y eficiente, y los catéteres se ven muy bien con ecocardiografía 3D. Entonces podemos evaluar el grado de insuficiencia paravalvulares, si hay perforación o no, y en el mismo momento evaluar si hay o no derrame pericárdico para poder saber si el procedimiento está correctamente realizado. Otro de las aplicaciones en intervencionismo, como ya se ha nombrado durante la tarde de hoy, es en el cierre de las orejuelas. Vamos desde el diagnóstico, en saber si ese paciente es susceptible o no, en conocer la anatomía de la orejuela, sus lóbulos y medirlas. Y por supuesto también durante la guía del procedimiento y su posterior evaluación.
Esto se hace tanto con ecocardiografía 2D y 3D, generalmente en el país lo hacemos con ecocardiografía 2D, y el futuro o hacia dónde vamos también en la guía de procedimiento es en la ablación de las venas pulmonares. Antes y durante del implante del clip mitral, se hicieron las recomendaciones por criterios ecocardiográficos para el análisis de qué paciente o no es candidato para realizar este tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros no escogemos el paciente adecuado, pues no vamos a tener un buen resultado. ¿Quién es el paciente que va mejor? El paciente que tiene todos los criterios para ir a ese determinado procedimiento. Y por supuesto es el paciente que se va a beneficiar. Sobre todo en lo que es el implante del clip mitral, se vio en sus inicios, tal vez los resultados no eran los mejores y se descubrió que era porque no se escogía el paciente adecuado para este procedimiento. Entonces, por lo cual tenemos que evaluar varias cosas, no solo hacer un eco y decir sí, tiene insuficiencia mitral, sino evaluar cuál es su área de coaptación, la profundidad de coaptación, evaluar el flail, evaluar el aparato subvalvular, el engrosamiento de las válvulas, cómo están las cuerdas, y todo esto nos lleva a nosotros a tener un score y decir, este paciente es candidato y vamos a tener un buen resultado al final. La mayoría de las veces cuando hablamos de ecocardiografía las asociamos a las valvulopatías, pero hay algo que a los ecocardiografistas o a las personas que hacemos imágenes nos ha dado muchos dolores de cabeza, que es la estenosis aórtica. ¿Y por qué es esto? Porque principalmente la estenosis aórtica, pues ahora se le ha dado muchos nombres. Tenemos estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente, pero hay una entidad que es la estenosis aórtica de bajo gradiente con fracción de eyección normal. Esto ha sido muy controversial, porque incluso hay estudios que avalan que estos pacientes van mejor con cirugía, unos que van mejor con algún procedimiento percutáneo o simplemente no tocarlos. Entonces, aquí les menciono que por lo menos controversialmente en estos dos estudios, que son uno de los principales, hay una serie de 260 pacientes que se describe como una enfermedad de mal pronóstico, en la que el reemplazo valvular tiene mejor pronóstico que el tratamiento médico. En una de las series publicada por Mas y colaboradores en el 2014, hay mejor supervivencia con respecto a esta entidad con gradientes elevados. Entonces, sobrevive mejor el que tiene menos gradientes. Creo que continúa siendo un enigma lo que es la estenosis aórtica de bajo gradiente. Es algo que nos perturba a los ecocardiografistas de conocerlo, y por eso ha sido el interés de conocer también el área aórtica, porque es una de las cosas de las cuales echamos manos para dar un diagnóstico. Se han hecho comparaciones de ecocardiografía con resonancia para saber si se está subestimando o no los pacientes con el área aórtica, e igual también con su índice de peso y talla. Si es un paciente obeso, pues muy probablemente también vamos a sobreestimar lo que es el área aórtica. Hay una nueva puntuación para evaluar el resultado de la valvulopatía mitral, de la valvuloplastia mitral. Generalmente conocemos el score de Wilkins para saber o no cuál puede ser el resultado. Pues también ahora se incluyen otras cosas, como por ejemplo el área valvular mitral menor o igual a 1 centímetro, el desplazamiento diastólico de los velos, que puede ser menor o igual a 12 milímetros, la razón entre las áreas comisurales mayor o igual a 1,25 y la afectación subvalvular. Esta ha sido validada en una amplia serie de pacientes y mejora la predicción con respecto al score de Wilkins. Otras de las aplicaciones de la ecocardiografía ha sido en la cuantificación de las insuficiencias, sobre todo las insuficiencias aórticas tricuspidias, que se han desarrollado mucho más con la ecocardiografía 3D, por lo que ya nombramos previamente, pues que podemos manipularlas en distintos planos ortogonales y medir mucho mejor lo que es el volumen regurgitante. En cuanto a la enfermedad aórtica, la ecocardiografía pues se mantiene como primera línea en el estudio de dilatación de la aorta en la válvula bicúspide o en síndrome de Marfan o que bien sea degenerativa. Debe hacerse un seguimiento de los diámetros aórticos basales y sabemos que en estos pacientes no son proporcionales a la tasa de progresión, por lo cual hay una necesidad de seguimiento sistemático, el cual se recomienda principalmente que sea con ecocardiografía porque es un estudio no invasivo, de bajo costo y altamente reproducible. Hay una relación entre la presencia de accidentes isquémicos transitorios y la presencia de ateromas aórticos en el eco transesofágico, también está demostrada esta parte. En cuanto a la función ventricular, que fue lo importante que se sumó
de la ecocardiografía durante el 2014, que se publican por primera vez los valores de referencia del Speckle Tracking, tanto 2D y 3D. Siempre se ha hablado de los valores de Speckle Tracking, pero hasta ahora no teníamos valores de referencia y manejábamos o no algunos valores dependiendo de algunas referencias. Ahora estos están publicados y nos permiten conocer, ya vamos a ver un poco más adelante, en qué patología va a ser útil. En el campo de las miocardiopatías, es la primera línea de diagnóstico y ya luego nos adentraremos en otra serie de estudios un poco más complejos para llegar a ello, pero no llegamos a una miocardiopatía, sino comenzamos con un eco. Previo a la evaluación de deporte, está estandarizada para descartar causas potenciales de muerte súbita. Y en la cardiotoxicidad por quimioterapia, la valoración del strain, y se toma el strain rate como un parámetro mucho más precoz. Y se habla de mejor predictor de cardiotoxicidad. Esto no es más que estudiar la deformación del miocardio antes de que aparezca una disfunción ventricular. Conocer el miocardio intrínsecamente antes de que nos dé lo que normalmente conocemos, que es la caída de fracción de eyección. Pasamos entonces del eco, que es de lo que disponemos más fácil y de lo cual debemos partir todos para llegar a pedir otro estudio, y vamos a ver un poquito qué se hizo este año durante la cardioresonancia. Entonces vamos a pasar desde la parte experimental hasta las aplicaciones más comunes de ella. Desde la parte experimental, que tal vez es una de las cosas que nos fascinan por los colores o por toda la complejidad que tiene, resalta el estudio del tensor difusor. Esto nos permite conocer cuál es la organización de las fibras miocárdicas. Esto ha permitido conocer la interrelación entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Por qué se afecta un ventrículo si está afectado el otro? Si la enfermedad de uno afecta al otro y, por supuesto, conocer la estructura helicoidal de las fibras miocárdicas que conforman ambos ventrículos. Todo esto es con la finalidad de en un futuro pues conocer por qué se producen las alteraciones de contractilidad, cómo podemos evitar ciertas patologías que van a nivel miocárdico y sobre todo el impacto es a nivel de tratamiento médico. Otra de las cosas que también se está aplicando y comenzó a aplicarse en lo que es la parte inflamatoria es una de las secuencias de las cuales disponemos en cardioresonancia que se llama T1 mapping. Esta lo que nos permite es el estudio de la fibrosis sin uso de contraste. La mayoría de las indicaciones, cuando nos solicitan una resonancia magnética, la mayoría de las personas que lo solicitan piden estudio de resonancia con realce tardío. El realce tardío es la captación de gadolinio por parte del músculo. Generalmente, para que nosotros observemos realce tardío en una resonancia, necesitamos que haya fibrosis y necesitamos que haya colágeno. Eso es lo que nosotros vemos con el gadolinio, es la captación del músculo de ese gadolinio que lo vemos como la línea blanca en el miocardio. Eso nos ha permitido conocer patrones subendocárdicos que nos refieren a algún patrón generalmente isquémico, patrones en parche, patrones subepicárdicos que nos orientan la etiología dependiendo de esto. Pero la resonancia ha ido más allá, porque hay pacientes que tienen contraindicaciones para el uso de gadolinio o estamos en periodos muy precoces en los cuales no lo podemos ver. Y esa es una de estas técnicas. Y esto ha permitido la utilidad en diferentes patologías inflamatorias y esto comenzó, como les mencioné, sobre todo los estudios en sarcoidosis, pero se ha visto su utilidad en lo que es el infarto del miocardio. Permite identificar la región del infarto de forma precoz. Muchas veces, y es lo que se está tratando de hacer la resonancia de una forma más precoz, no esperar la cicatriz, sino algo que nos prediga cuál es el miocardio en riesgo, cuál es el miocardio que puede ser salvado, o posterior a la revascularización, qué miocardio perdimos. Entonces, las aplicaciones de la resonancia o lo que hacemos actualmente van desde la cardiopatía isquémica, que una de las cosas que ha tomado fundamentalmente su valor es en el estudio de la viabilidad. La viabilidad nosotros partimos desde el grosor de la pared. Cuando es menor de 5.5 milímetros, generalmente ya se habla que hay una alta probabilidad de que ese miocardio no sea viable. Pero esto debe correlacionarse con la presencia de realce tardío, si es mayor o no a un 50%, lo cual habla de que muy probablemente ya ese miocardio no se recupera. Pero no podemos dejar de darle el beneficio si encontramos un realce tardío o una cicatriz menor de esto.
En el infarto agudo, la cardioresonancia puede predecir qué pacientes sufrirán un evento arrítmico maligno. Aquellos pacientes con fracción de eyección de 36% y una masa miocárdica infartada mayor o igual a 23.5 son aquellos que tienen mayor probabilidad de sufrir un evento arrítmico maligno. En las arritmias no idiopáticas, la presencia de necrosis permite planificar el acceso de la intervención. En pacientes con terapias de resincronización, la fracción de eyección mayor o igual a 35% presentaron mejoría de la clase funcional y recuperación a los 6 meses. Y un patrón de necrosis miocárdica se asociaba a mayor tasa de arritmias ventriculares y mortalidad. En la patología valvular, pues también tenemos algunas aplicaciones y volvemos al dolor de cabeza de todos, la estenosis aórtica. Entonces, también hay estudios en los cuales la presencia de fibrosis en la estenosis aórtica es un predictor de muerte y eventos cardiovasculares. En los pacientes posoperados, la presencia de insuficiencia aórtica residual mayor de 2 cruces es un marcador de ausencia de mejoría de fracción de eyección, así como la disminución de la masa miocárdica y los volúmenes ventriculares. Vamos a hablar ahora un poquito de la tomografía cardíaca. La tomografía pues ya ha sido una de las herramientas que se ha instituido con un gran potencial para modificar la práctica clínica. Tiene, por supuesto, lo que ya conocemos, lo que es la identificación de la enfermedad coronaria. También tiene un papel importante en la detección de la vasculopatía en el trasplante. El uso combinado con el PET ha tenido su valor, sobre todo en los casos de endocarditis complejas, nos permite estudiar la extensión de la enfermedad obstructiva coronaria, y lo nuevo es que también hay integración hemodinámica de las imágenes en sala, lo cual reduce los niveles de radiación considerablemente. Este año, en junio del 2014, se publicaron las guías para la interpretación y el reporte de la tomografía coronaria. Así también se publicaron las guías, o se publicó una guía cómo utilizar la tomografía coronaria en el área de la emergencia. Este uso permite la caracterización de la placa para predecir la aparición de un síndrome coronario agudo. Los estudios de isquemia con adenosina y los estudios no invasivos de la reserva de flujo coronario también se están aplicando actualmente a tomografía. Generalmente estos estudios de isquemias con adenosinas pues, han sido aplicados mayormente en resonancia, pero ya también se están haciendo tomografías con este uso de perfusión. Entonces, bueno, ya conocemos más o menos de cada una de las técnicas o de estas 3 técnicas principales, qué es lo nuevo de lo cual se habló. Me voy a permitir hablar de algunos puntos específicos de los que se publicó durante este año. Y vamos a hablar de la enfermedad pericárdica. La enfermedad pericárdica, y se reportó cuál es el uso de las múltiples imágenes en esta. Y vamos desde ecocardiografía, tomografía y resonancia. Entonces, como siempre, comenzamos con el eco como la primera línea de evaluación. ¿Qué nos suma la tomografía o la resonancia? Que hay una mejor descripción anatómica y que podemos ver alguna patología extracardíaca asociada. En cuanto a las distintas modalidades, pues en el eco hacemos lo que ya conocemos, modo M, 2D, Doppler color, el estudio del tisular. En la tomografía podemos tener reconstrucciones multiplanares, y en la resonancia nos va a permitir evaluar la presencia de edema, nos va a permitir evaluar la presencia de realce tardío, lo cual nos va a hablar de un pericardio un poco fibrótico, y por supuesto cada una de ellas también tiene sus limitaciones. En el caso del eco vamos a tener que, si hay una ventana que esté limitada, la tomografía por supuesto es un estudio que necesita de radiación, y la resonancia es un estudio que dura muchísimo, el tiempo de adquisición es mayor, está alterado por la presencia de arritmias. Si hay algún dispositivo no lo podemos realizar. Entonces tenemos que conocer dónde aplicar cada una de estas técnicas. Se proponen distintos puntos en los cuales necesitamos de esto. Puede ser en el caso de la pericarditis aguda, tanto en la pericarditis aguda no complicada como complicada. Comenzamos por supuesto con el diagnóstico con eco transtorácico, igual para la guía de pericardiocentesis.
pericardiocentesis. ¿Cuándo utilizamos o no, por ejemplo, la resonancia? La resonancia se va a usar en el caso de pericarditis aguda cuando se sospecha que también hay algún proceso de miocarditis, porque el eco pues solo nos va a dar lo que es la descripción del pericardio. Nosotros, si sospechamos de que no solo es pericarditis, sino también puede haber un componente de miocarditis, indicamos la realización de una resonancia magnética para conocer si hay algún patrón de fibrosis. En condiciones específicas, como por ejemplo falla renal o postinfarto, de igual manera comenzamos con el eco transtorácico y podemos utilizar las otras modalidades. Por supuesto, en falla renal no vamos a utilizar tomografía ni resonancia si necesitamos la utilización de contraste. En el caso de los taponamientos cardíacos o cuando se va a hacer pericardiocentesis, vamos a utilizar o tomografía o resonancia si sospechamos que esto puede estar dado por una ruptura de aorta o por ruptura de alguna otra estructura. Y en el caso de la pericarditis constrictiva, vamos a utilizar la tomografía para descartar la presencia de calcificaciones. Otro del consenso de expertos que se publicó durante este año fue el relacionado con la cardiotoxicidad por cáncer. La aparición de insuficiencia cardíaca por los medicamentos que se utilizan pues ha sido de gran preocupación tanto para el clínico como para las personas que hacemos diagnóstico para hacer un diagnóstico precoz. Entonces, este consenso pues define cuáles son los tipos de disfunción y los define en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 que está relacionado con medicamentos tipo doxorubicina y el tipo 2 con trastuzumab. ¿Para qué nos lleva a todo esto? ¿O por qué los estudios de imágenes nos sirven para esto? Porque nos van a permitir saber, número 1, cuándo podemos estar en presencia de una cardiotoxicidad. Y sobre todo cuando hay una disminución de la fracción de eyección de 10% con un valor menor de 53% en eco 2D. Si hay una fracción de eyección disminuida de base o después del tratamiento con astraciclinas, si esto tiene una gran asociación con efectos adversos en el seguimiento. Si hay alteraciones de la función diastólica, lo cual puede preceder la disfunción sistólica. Y la ecocardiografía de estrés para evaluar si la disfunción del ventrículo izquierdo es permanente, si tiene reserva contráctil y en aquellos pacientes con riesgo intermedio y alto para enfermedad coronaria. Y por supuesto si hay detección de disfunción subclínica. Aquí se involucran otros parámetros que son la medición del strain, el strain rate, el strain longitudinal y la torsión. Como les dije previamente, estos son parámetros precoces de la disfunción ventricular y se habla del global strain, que una diferencia de 15% es altamente sugestiva de anormalidad. Pero esto se correlaciona con biomarcadores. Hay dos biomarcadores principales que son la troponina y el BNP, sobre todo la troponina. Y entonces esto nos lleva, ¿cuál es la aplicación clínica de todo esto? De nosotros ver, hay un paciente que tiene disminución de fracción de eyección, que puede estar o no en relación con esto, es saber si el paciente puede continuar o no con su tratamiento actual. Cuando es con doxorubicina, esto es acumulativo, el trastuzumab no. Entonces, en ese caso se evalúa junto con las troponinas y se dice o no si el paciente puede continuar el tratamiento, si necesita tratamiento o si simplemente ya no lo debería recibir. La resonancia magnética se utiliza en este caso en el cálculo de la función de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, igual el realce tardío y el T1 mapping y otras modalidades de imágenes como el MUGA, que son altamente reproducibles, que es con el uso de radioisótopos, pero lo importante es que se debe preferir la misma técnica de seguimiento. Ya para culminar, entonces, otra de las guías que se reportaron durante este año fueron las guías del tratamiento de la enfermedad aórtica. Y voy a mencionar el rol tanto de la tomografía como de la de resonancia. La tomografía tiene un rol central en el diagnóstico de la patología aórtica, pues permite su estratificación de riesgo, el manejo de la enfermedad. Los protocolos de adquisición con electrocardiograma son esenciales para la definición de la pared, lo cual nos va a permitir tener unos diámetros más precisos. Y si contamos con un tomógrafo de 64 cortes mínimo, deberíamos hacer de una vez lo que es el estudio de las coronarias. El protocolo debería ser un estudio sin contraste para el diagnóstico de hematoma intramural, un estudio con contraste para estudio de la disección, señalar la presencia y extensión del flap, localizar la luz verdadera y la luz falsa, localizar zonas de comunicación, afectación de arterias colaterales, hipoperfusión orgánica, coronariografía no invasiva, estudio de la válvula de raíz y coartación. La resonancia pues tiene similar valor predictivo positivo y negativo que la tomografía o el eco,
pero no utiliza radiación, no utiliza contraste yodado. ¿Cuál es la dificultad que tenemos con la resonancia? Que por supuesto es un procedimiento mucho más largo y no disponible en urgencia y está limitada en caso de insuficiencia renal grave. Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que han sido las imágenes, cómo nos permiten ayudar y de lo que hasta ahora se ha publicado. Gracias.